Buenas noches, hablaremos de referencias y conectores. Referencias y conectores. Hablaremos de conceptos, tipos y ejemplos. ¿Qué son referencias? Son palabras que aluden a otra, da coherencia cuando redactamos un texto y eso pueden ser pronombres, sinónimos, adjetivos, adverbios y perifrasis del sujeto. Tipos de referencia. Tenemos referencias anáforas. ¿Qué es anáfora? Que reemplaza a otra ya nombrada. Tenemos un ejemplo, como Teresa leía un artículo periodístico. Teresa la veía muy seria. En este caso, Teresa leía un artículo periodístico. La veía muy seria. El proverbio la es el que es la anáfora. Tipo de referencia también tenemos catáforas, que es la anticipante. Ejemplo, adquirió los siguientes objetos, álbumes, cuadros y pinzas, etc. La palabra siguientes es el elemento catafórico. Otro tipo de referencia tenemos la elipsis, que es la supresión, se le reconoce como sujeto verídico. Ejemplo, los árboles de la avenida son frondosos, da buena sombra. En la segunda oración no se repite la palabra árboles. Otro tema a tratar es conectores. ¿Qué son conectores? Son relaciones lógicas entre las oraciones de un texto. Tipo de conectores. Tenemos varios tipos de conectores. Hablaremos de causa. Presenta la razón o motivo de lo expuesto antes. Conectores porque, pues, ya que, debido a que. Tenemos un ejemplo. No probó el examen porque no había estudiado lo suficiente. De consecuencia, presenta un resultado de lo expuesto. Entonces, por ello, de manera de que. Tenemos un ejemplo, la reunión se extendió más de lo programado, por esa razón no pudo llegar a tiempo. También tenemos otros conectores, traste. Aparece entre dos informaciones que aparentemente se contradicen. Ejemplo de conectores, pero sin embargo, más bien, sino más bien. Un ejemplo, cumplimos por entregar nuestra monografía, sin embargo falta una revisión. Otro tipo de conectores de concesión, que señala relaciones de posición relativa. Aunque, a pesar de, pese a, aun cuando, si bien. Un ejemplo, le daremos otra oportunidad aunque no cumple con las tareas encomendadas. Otro tipo de conector es el conector de edición. ¿Qué función tiene? Añade la información que es el nivel, que esté al mismo nivel. Tipo de conectores y también, además, asimismo, es más. Un ejemplo, todos asistimos al concierto, Carlos, Juan, Manuel y María. Otro tipo de conector disyuntivos, que permiten elegir dos o más opciones, o bien, ya sea, estudiaré o trabajaré. Otro tipo de conector es conector de secuencia, muestra sucesión de acontecimiento. Tenemos como conectores antes de, después de, con anterioridad. Un ejemplo, podrás jugar después de arreglar tu habitación. Finalmente tenemos los conectores condicionales, que presentan la condición necesaria para que algo se cumpla, ¿no? Ejemplos, compraré un auto nuevo siempre y cuando consigas un préstamo. El siempre y cuando es un tipo de conector condicional. Y el último, de equivalencia, que anuncia la repetición de la misma información pero en otros términos. Conectores, es decir, en otras palabras, en otros términos, o sea. Y un ejemplo tenemos, esa sustancia es perjudicial, es decir, hace daño. Otro tipo de conector tenemos el de evidencia, que se usan para introducir un punto de resultado obvio. Tipo de conectores son evidentemente, en efecto, de hecho, como es obvio, obviamente, naturalmente. Un ejemplo, Cristina siempre se preocupó por el curso, naturalmente aprobó la asignatura. Otro tipo de conector es el tipo de orden, que permite enumerar una serie de elementos. Primero, en principio, en primer lugar, a continuación, más adelante.
En un ejemplo tenemos mis actores preferidos son, en primer lugar, Borges, en segundo lugar, Cortázar y finalmente Vargas Llosa. Eso es todo, muchas gracias, ¿no? Ahí terminó.